Después de heredar un edificio de mi esposo, mi nuera dijo: «Eres codiciosa. Estamos cortando lazos». Un inquilino no había pagado la renta en los últimos 8 años, y cuando fui a desalojarlo, él dijo: «Mira la cartera de tu marido». La miré, pero lo que descubrí me dejó la sangre helada. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. A los 61 años, nunca imaginé que estaría parada frente a un edificio de apartamentos tratando de entender por qué mi nuera me odiaba tanto. El abogado acababa de entregarme las llaves hace una semana, junto con una pila de documentos que confirmaban lo que ya sabía. Roberto me había dejado todo: la casa, las cuentas bancarias y este edificio de 3 pisos en el centro de la ciudad que ni siquiera sabía que poseía. «Es tuyo ahora, señora Beatriz», había dicho el abogado con esa sonrisa profesional que no llegaba a los ojos. Su esposo fue muy específico en el testamento, todo a su nombre. Pero Maite, mi nuera, no lo veía de la misma manera. La llamada llegó esa misma tarde. Su voz atravesó el teléfono como una navaja. «Beatriz, tenemos que hablar. Ahora». Llegó a mi casa 30 minutos después, con los ojos hinchados pero la mandíbula apretada, de esa manera que conocía muy bien. Había visto esa expresión antes, cada vez que no conseguía lo que quería. Maite siempre había sido complicada. Desde que se casó con mi hijo Miguel hace 8 años, siempre había tenido esa manera de hacer que todo girara alrededor de ella. «No puedo creer que hicieras esto», me dijo antes incluso de sentarse en mi sala. Se quedó de pie, los brazos cruzados, mirándome como si fuera una extraña. «¿Hacer qué, Maite?», le respondí, aunque ya sabía hacia dónde iba la conversación. «Convencer a papá Roberto de que te dejara todo, todo, el edificio que debería ser para Miguel, para nosotros, para sus nietos». Me quedé en silencio por un momento, sintiendo el peso de la acusación. Roberto había sido más que mi esposo durante 35 años. Había sido mi mejor amigo, mi confidente. La idea de que yo lo hubiera convencido de algo era ridícula. «Tu suegro tomó sus propias decisiones, Maite. Yo nunca le pedí nada». «Por favor», se rió, pero no había humor en ese sonido. «¿35 años de matrimonio y nunca hablaron de herencias? ¿Nunca mencionaste lo conveniente que sería tener propiedades adicionales?» La rabia comenzó a hervir en mi pecho. Durante todos estos años había tratado de ser la suegra perfecta. Había cuidado a sus hijos cuando estaba enferma, había cocinado para las fiestas familiares, había mantenido la boca cerrada cuando veía cómo trataba a Miguel, y ahora me acusaba de ser una manipuladora. «Maite, creo que necesitas calmarte y pensar en lo que estás diciendo». «No necesito calmarme. Necesito que entiendas algo muy claro». Se acercó más y pude ver las venas marcadas en su cuello. «Eres una mujer gananciosa. Siempre lo has sido, fingiendo ser la viuda perfecta, la abuela dulce, pero por dentro solo piensas en el dinero». Las palabras me golpearon como bofetadas. Después de todo lo que había hecho por esta familia, después de todos los sacrificios. «Miguel y yo hemos tomado una decisión», continuó, y su voz se volvió fría, calculadora. «Estamos cortando todos los lazos contigo. Los niños no volverán a verte. No habrá más cenas familiares, no más cumpleaños, no más navidades, nada». Sentí como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Mis nietos, Sophie de 6 años y David de 4, eran la luz de mi vida desde que Roberto murió hace 3 meses. «No puedes hacer eso», susurré. Pero incluso mientras decía las palabras, sabía que sí podía. Y lo haría. Puedo y lo haré. Miguel está de acuerdo conmigo. Dice que siempre supuso que eras manipuladora, pero que papá Roberto no podía verlo. Esa mentira me dolió más que todo lo demás. Miguel nunca había dicho algo así. Al menos no el Miguel que yo conocía. Pero mientras miraba los ojos fríos de Maite, me di cuenta de que tal vez no conocía a mi hijo tan bien como pensaba. «Espero que ese edificio valga la pena», dijo, dirigiéndose hacia la puerta, «porque es todo lo que te queda ahora». Se fue sin mirar atrás,
dejándome sola en una casa que de repente se sentía demasiado grande y demasiado vacía. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en los niños, en Miguel, en cómo todo había salido tan mal tan rápido. Pero también pensé en el edificio. Roberto nunca me había mencionado que lo tenía. En 35 años de matrimonio nunca había salido en conversación. A la mañana siguiente, decidí ir a verlo. El edificio estaba en una zona que había visto mejores días, pero no era terrible. 3 pisos, fachada de ladrillo que necesitaba algunas reparaciones, pero la estructura parecía sólida. Había 6 apartamentos en total, 2 por piso. Revisé los documentos que el abogado me había dado. 5 de los 6 apartamentos tenían inquilinos que pagaban puntualmente. Pero había uno, el apartamento 3B, que no había pagado alquiler en 8 años. 8 años completos. ¿Cómo era posible que Roberto hubiera permitido eso? Él era meticuloso con el dinero, siempre había sido muy cuidadoso con los gastos. No tenía sentido que dejara que alguien viviera gratis durante tanto tiempo, especialmente sin mencionármelo nunca. Subí las escaleras hasta el 3er piso, mis piernas ya no tan ágiles como antes. El pasillo olía a humedad y a algo más que no pude identificar. Me detuve frente a la puerta del apartamento 3B y toqué. Esperé. Nada. Toqué de nuevo, más fuerte esta vez. ¿Quién es? Una voz de hombre, ronca, como si acabara de despertar aunque eran las 2 de la tarde. Soy Beatriz Morales, la nueva propietaria del edificio. Necesito hablar con usted. Escuché movimiento del otro lado, pasos pesados, el sonido de múltiples cerraduras siendo abiertas. La puerta se abrió apenas unos centímetros, mantenida en su lugar por una cadena de seguridad. A través de la abertura pude ver parte de un rostro. Un hombre de tal vez 40 años, cabello oscuro despeinado, ojos que parecían haber visto demasiado. «No necesito hablar con nadie», dijo, comenzando a cerrar la puerta. «Espere», dije rápidamente. «Se trata del alquiler. No ha pagado en 8 años. Necesitamos resolver esta situación». La puerta se detuvo. Hubo un largo silencio. «Roberto está muerto», dijo finalmente. «Sí, era mi esposo». Otro silencio. Luego, para mi sorpresa, se rió. No era una risa feliz. «Su esposo», repitió. «Claro, su perfecto esposo». Algo en su tono me puso nerviosa. Había una familiaridad ahí, un conocimiento que no entendía. «Mire, señor». «Marcus». «Señor Marcus, entiendo que mi esposo le permitió vivir aquí sin pagar, pero ahora las cosas van a cambiar. Necesito que pague los atrasos o va a tener que irse». Hubo otro largo silencio. Cuando habló de nuevo, su voz era diferente, más suave, pero de alguna manera más amenazante. «Señora Morales, creo que hay muchas cosas sobre su esposo que usted no sabe». Mi corazón comenzó a latir más rápido, aunque no sabía por qué. Las palabras de Marcus resonaron en mi cabeza durante toda la noche. «Hay muchas cosas sobre su esposo que usted no sabe». ¿Qué podía significar eso? Roberto y yo habíamos estado casados durante 35 años. Habíamos compartido todo. Las cuentas bancarias, las decisiones importantes, incluso las pequeñas rutinas diarias. O al menos eso pensaba. Pero ahí estaba ese edificio, una propiedad que nunca había mencionado. Y ese inquilino, Marcus, que hablaba de Roberto como si tuviera secretos que esconder. No pude concentrarme en nada al día siguiente. Cada vez que intentaba hacer las tareas domésticas normales, mi mente regresaba a esa conversación extraña. La manera en que Marcus había dicho «su perfecto esposo» con esa risa amarga. Como si supiera algo que yo no sabía. Decidí volver al edificio. Esta vez llevé todos los documentos legales que tenía, incluido el testamento y los papeles de transferencia de propiedad. Si Marcus quería jugar juegos, le mostraría que yo hablaba en serio. Llegué al mediodía, cuando el sol entraba por las ventanas del pasillo y hacía que el lugar se viera menos lúgubre. Toqué la puerta del apartamento 3B con más firmeza que la vez anterior. Esta vez abrió más rápido, como si hubiera estado esperándome. «Señora Morales»,
dijo Marcus, abriendo la puerta completamente esta vez. Esperaba que regresara. Pude verlo mejor ahora. Era más joven de lo que había pensado inicialmente, tal vez 35 años, con rasgos que me resultaban vagamente familiares de una manera que no podía explicar. Vestía jeans desgastados y una camiseta gris que había visto mejores días. «Vine a hacer las cosas oficiales», le dije, mostrándole los papeles. «Estos documentos prueban que soy la nueva propietaria. Tiene 30 días para ponerse al día con los pagos o tendrá que desalojar». Marcus miró los papeles sin tomarlos. Luego me miró a los ojos y había algo ahí que me hizo sentir incómoda. «¿Puedo preguntarle algo, señora Morales?» «Depende de qué sea». «¿Roberto alguna vez le mencionó que tenía un hijo?» La pregunta me golpeó como un rayo. «Por supuesto, Miguel, mi hijo». «No», dijo Marcus lentamente. «Otro hijo». Sentí como si el piso se moviera bajo mis pies. «¿De qué está hablando?» Marcus se apartó de la puerta. «Creo que debería entrar. Hay cosas que necesita saber antes de que tome cualquier decisión sobre este lugar». Toda mi intuición me decía que no entrara a ese apartamento, que me fuera de ahí inmediatamente. Pero había algo en su voz, una sinceridad que no había estado ahí el día anterior, que me hizo seguirlo. El apartamento era pequeño, pero estaba limpio. Muebles básicos, nada lujoso, pero todo en su lugar. En la mesa del comedor había una caja de cartón abierta llena de papeles y fotografías. «Mire», dijo Marcus, señalando hacia la caja. «Roberto me trajo estas cosas hace unos meses, antes de que se enfermara. Dijo que si algo le pasaba, yo debería decidir qué hacer con ellas». Me acerqué a la caja con piernas temblorosas. En la parte superior había una fotografía en blanco y negro de una mujer joven que no reconocí. Era hermosa, con cabello oscuro y ojos grandes que se parecían. «Se parece a usted», dijo Marcus suavemente. «Al menos a cómo debe haber lucido cuando era joven». Tomé la fotografía con manos temblorosas. Al reverso, con la letra de Roberto, estaba escrito: «Carmen, 1985». 1985, 3 años antes de que Roberto y yo nos casáramos. «¿Quién es Carmen?», pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. «Mi madre». El mundo pareció detenerse. «Su madre». «Roberto era mi padre, señora Morales. Mi madre murió cuando yo tenía 8 años, y él me crió hasta que cumplí 18. Luego, cuando se casó con usted, decidió que era mejor que yo desapareciera de su vida». Las palabras no tenían sentido. Roberto nunca me había mencionado a ningún hijo anterior. Nunca había hablado de una primera relación seria, y mucho menos de un hijo. «Eso es imposible», susurré. Roberto me habría dicho. No me habría ocultado algo así. Marcus me miró con algo que podía haber sido compasión. «¿Está segura de eso?». Seguí mirando la fotografía. La mujer en la imagen era hermosa, joven, llena de vida. Y Marcus tenía razón, se parecía a mí a esa edad. «¿Por qué debería creerle?», pregunté, mi voz más áspera de lo que pretendía. Marcus se dirigió hacia un cajón y sacó un sobre manila grueso. «Porque tengo pruebas». Abrió el sobre y sacó un certificado de nacimiento. Lo leí 3 veces antes de que las palabras se registraran realmente. Marcus Daniel Morales. Padre, Roberto Esteban Morales. Madre, Carmen Luz Herrera. Roberto Esteban Morales, mi esposo. «También tengo esto», dijo Marcus, sacando otro papel. Era un documento de custodia, fechado cuando Marcus tenía 8 años, otorgando custodia completa a Roberto. «Y esto», añadió, mostrándome una serie de fotografías. Roberto y un niño pequeño. Roberto enseñándole a andar en bicicleta. Roberto en una graduación de secundaria, con el brazo alrededor de un adolescente que era claramente Marcus. Cada fotografía era una puñalada. En todas ellas, Roberto se veía feliz, orgulloso, como el padre amoroso que había sido con Miguel, pero estas fotos eran de años antes de que Miguel naciera, años antes de que yo existiera en su vida. «¿Por qué nunca me contó sobre usted?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Marcus se sentó pesadamente en el sofá. «Porque usted quería una vida nueva, una familia nueva, y yo era parte de su pasado».
Eso no es cierto. Roberto no era así. ¿No? Marcus me miró directamente a los ojos. Entonces, ¿por qué cree que me permitió vivir aquí gratis durante 8 años? ¿Por qué cree que nunca le mencionó este edificio? No tenía respuesta para eso. Era culpa, continuó Marcus. Culpa por haberme abandonado cuando se casó con usted. Culpa por haber elegido su nueva familia sobre el hijo que ya tenía. Sentí náuseas. ¿Por qué me está contando todo esto ahora? Marcus se levantó y fue hacia la ventana. Porque tiene derecho a saber la verdad antes de tomar decisiones sobre mi vida. Y porque se detuvo, como si estuviera decidiendo cuánto más decir. ¿Porque qué? Se volvió hacia mí y en sus ojos vi algo que no había visto antes. Dolor. Dolor profundo y viejo. Porque creo que hay cosas sobre Roberto, sobre su familia, que usted necesita saber. Cosas que tal vez expliquen por qué su nuera la está tratando de la manera que lo hace. ¿Qué quiere decir? Marcus vaciló por un momento. Luego se dirigió hacia la caja de cartón y sacó algo del fondo. Era una billetera de cuero marrón, desgastada por el uso. Roberto me pidió que le diera esto si algo le pasaba, dijo, extendiéndome la billetera. Dijo que cuando estuviera lista para conocer toda la verdad, debería mirar dentro. Tomé la billetera con manos temblorosas. Era la billetera que Roberto había usado durante años, la que siempre llevaba en el bolsillo trasero. La había visto 1000 veces, pero nunca había pensado en mirar verdaderamente dentro de ella. ¿Qué hay ahí?, pregunté. Marcus me miró con una expresión que no pude descifrar. La razón por la que su nuera siempre supo sobre mí y la razón por la que realmente la odia tanto. Mis manos temblaron mientras sostenía la billetera de Roberto. Durante 35 años había visto esa billetera en la mesa de noche cada noche, en el bolsillo de sus pantalones cada mañana. Era tan parte de él como su sonrisa torcida o la manera en que silbaba mientras se afeitaba. Pero nunca había pensado en mirar realmente dentro de ella. ¿Está segura de que quiere hacer esto?, preguntó Marcus suavemente. Su voz había perdido toda la dureza de nuestros encuentros anteriores. Ahora sonaba como alguien que entendía lo que era tener tu mundo desmoronándose pedazo por pedazo. Respiré profundamente y abrí la billetera. En el compartimento principal había lo esperado. Algunas tarjetas de crédito que ya habían sido canceladas, su licencia de conducir que había expirado, un recibo viejo de la farmacia. Pero había algo más, un compartimento pequeño y secreto que nunca había notado, escondido detrás del lugar donde guardaba los billetes. Con dedos temblorosos, abrí ese compartimento. Lo primero que vi fue una fotografía pequeña, del tamaño de las que se usaban en las billeteras hace décadas. Era de una mujer joven, con un bebé en brazos. La mujer era Carmen, la misma de la fotografía que Marcus me había mostrado, pero en esta se veía cansada, mayor, como si la vida la hubiera golpeado demasiado duro. El bebé en sus brazos tenía los ojos grandes y oscuros, que ahora reconocía como los de Marcus. Al reverso de la fotografía, con la letra familiar de Roberto, Carmen y Marcus, te amaré siempre. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Roberto había llevado esa fotografía consigo durante todos los años de nuestro matrimonio. Todos los días, mientras me besaba buenos días y me decía que me amaba, había llevado una foto de otra mujer y un hijo que nunca me había mencionado. «Hay más», dijo Marcus gentilmente. Seguí buscando en el compartimento secreto. Encontré una pequeña nota doblada, amarillenta por el tiempo. La desdoblé con cuidado y reconocí inmediatamente la letra de Roberto, aunque era más joven, menos segura que la que conocía. «Mi querido Marcus», comenzaba la nota. «Sé que no entiendes por qué las cosas tienen que ser así. Sé que piensas que te estoy abandonando, pero no es verdad. Necesito construir una nueva vida, una vida que me dé paz después de perder a tu madre. Beatriz es una buena mujer, y Miguel necesita estabilidad, pero nunca dejaré de ser tu padre, y nunca dejaré de amarte. Cuando seas mayor, lo entenderás.
Cuando tengas tu propia familia, entenderás que a veces el amor significa hacer sacrificios dolorosos. La nota estaba fechada, 15 de abril de 1991, 2 años después de que Roberto y yo nos casáramos. Marcus habría tenido alrededor de 18 años. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras leía. Roberto había abandonado a su hijo para construir una vida conmigo. Había elegido mi felicidad sobre la de Marcus, mi familia sobre la suya. Él me escribió esa nota el día que me fui de casa, dijo Marcus. Su voz era controlada, pero pude escuchar el dolor que aún llevaba después de tantos años. Me dijo que era tiempo de que fuera independiente, que él necesitaba concentrarse en su nueva familia. No sabía nada de esto, susurré. Marcus, tienes que creerme, si hubiera sabido. ¿Qué habría hecho?, me preguntó, y no había acusación en su voz, solo curiosidad genuina. No supe qué responder. ¿Qué habría hecho? ¿Habría insistido en que Marcus fuera parte de nuestras vidas? ¿Habría terminado mi relación con Roberto? ¿Habría compartido mi nueva familia con el hijo que él ya tenía? Honestamente, no lo sabía. Seguí buscando en la billetera. Había otra cosa en el compartimento secreto, una carta más reciente, escrita en papel con membrete de un médico. Señor Morales, decía la carta, fechada apenas 6 meses antes de la muerte de Roberto. Como discutimos en su última visita, es importante que considere hablar con su familia sobre su diagnóstico. La enfermedad del corazón puede progresar rápidamente, y hay decisiones que necesitará tomar sobre su patrimonio y sus relaciones personales. Mi corazón se detuvo. Roberto había estado enfermo. Había sabido que se estaba muriendo y no me había dicho nada. ¿Sabía que estaba enfermo?, le pregunté a Marcus. Asintió lentamente. Vino a verme hace unos 8 meses. Fue la primera vez que lo veía en años. Me dijo que los médicos le habían dado menos de 1 año de vida. ¿Y no me dijo nada a mí? Dijo que no quería que usted sufriera, que prefería pasar sus últimos meses fingiendo que todo estaba bien. Más secretos, más mentiras, o tal vez no mentiras, pero omisiones que dolían igual. Pero había algo más en la billetera. Cartas. Varias cartas dobladas cuidadosamente, todas con la misma letra femenina que no reconocí. Abrí la primera con manos temblorosas. Roberto, comenzaba. Marcus me contó que finalmente vas a contarle a Beatriz la verdad sobre nosotros. Era hora. Esa mujer ha vivido en una mentira durante demasiado tiempo, y Marcus ha sufrido en silencio mientras ella disfruta de la vida que debería haber sido nuestra. El corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que Marcus podía escucharlo. Sé que dijiste que Maite prometió mantener nuestro secreto, pero ambos sabemos que ella solo lo está haciendo porque le conviene. Ella sabe que si Beatriz descubre la verdad sobre ti y sobre mí, también podría descubrir lo que Maite ha estado haciendo todos estos años. Levanté la vista hacia Marcus. ¿Quién escribió esto? Adriana, respondió, la mejor amiga de su nuera. El mundo se detuvo. Adriana había sido prácticamente parte de nuestra familia durante años. Venía a todas las cenas de domingo, a todas las celebraciones. Era la madrina de David, mi nieto menor, y aparentemente había tenido una relación con Roberto. ¿Durante cuánto tiempo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Según lo que Roberto me contó, comenzó unos 5 años después de que ustedes se casaran, cuando Miguel tenía alrededor de 3 años. 30 años. Había durado 30 años. Seguí leyendo la carta con manos que ya no podía controlar. Maite sabe todo, Roberto. Sabe sobre nosotros, sabe sobre Marcus y sabe sobre el dinero. Por eso ha sido tan protectora contigo todos estos años. No es porque te ame como a un padre, es porque sabe que si Beatriz descubre la verdad, también descubrirá que Maite ha estado tomando dinero de las cuentas de la empresa durante años. La carta se me cayó de las manos. ¿Qué dinero?, pregunté. Marcus se acercó y recogió la carta. Roberto tenía una empresa de consultoría pequeña. Maite manejaba la contabilidad desde que se casó con Miguel. Aparentemente, había estado desviando fondos hacia cuentas personales durante años. ¿Cuánto?
Según lo que Roberto me mostró, alrededor de $200,000 durante los últimos 5 años. $200,000, una fortuna. Dinero que debería haber sido nuestro, que debería haber estado ahí para los gastos médicos de Roberto, para nuestro futuro. Por eso Maite siempre fue tan dulce con Roberto, continuó Marcus. Por eso siempre estaba ahí, siempre ayudando, siempre siendo la nuera perfecta. No era amor, era protección. Mientras Roberto mantuviera sus secretos, ella mantendría los suyos. Tomé otra carta del montón. Esta era más reciente, fechada apenas 2 meses antes de la muerte de Roberto. Roberto, Maite está nerviosa. Dice que Beatriz ha estado haciendo preguntas sobre las finanzas de la empresa. Tal vez sea hora de que hablemos sobre el plan que discutimos. Si Beatriz va a descubrir la verdad de todos modos, tal vez deberíamos contarle todo nosotros mismos. Estoy cansada de esconderme, y Marcus merece conocer a su madrastra antes de que sea demasiado tarde. Miré a Marcus, y en sus ojos vi la misma confusión que yo sentía. ¿Había un plan?, pregunté. Marcus asintió lentamente. Roberto dijo que había decidido contarle todo, sobre mí, sobre Adriana, sobre el dinero de Maite. Dijo que quería limpiar su conciencia antes de morir. ¿Pero nunca lo hizo? Murió antes de poder hacerlo, pero le dejó este edificio a usted por una razón específica, señora Morales. Sabía que cuando viniera aquí, cuando me conociera, toda la verdad saldría a la luz. Volví a mirar las cartas en mis manos. Toda mi vida había sido una mentira. Mi esposo había tenido otro hijo, había tenido una amante durante 30 años, y mi nuera había estado robando dinero mientras fingía amarme. Pero había una carta más en el fondo de la billetera. Una que reconocí inmediatamente porque estaba escrita en mi propio papel de cartas, con mi propio monograma en la parte superior. Con corazón palpitante, la abrí. Querida Beatriz, estaba escrita con la letra de Roberto. Si estás leyendo esto, significa que finalmente has conocido a Marcus y has descubierto mis secretos. Sé que estás herida, sé que estás confundida, y sé que probablemente me odias en este momento. Pero hay algo más que necesitas saber, algo que explica por qué Maite realmente te odia tanto. Me detuve, respirando profundamente antes de continuar. Maite sabe que Marcus es mi hijo porque Adriana se lo contó años atrás. Pero eso no es todo lo que sabe. También sabe que en mi testamento original, el que escribí hace 10 años, le dejaba todo a Marcus. Todo. La casa, el edificio, las cuentas bancarias, todo. El mundo se detuvo. Cambié el testamento hace 6 meses, después de mi diagnóstico. Decidí que tú merecías la verdad y la oportunidad de decidir qué hacer con esa verdad. Pero Maite no sabe que cambié el testamento. Ella cree que Marcus heredó todo y que tú de alguna manera me manipulaste para cambiar mi voluntad en los últimos momentos. Dejé caer la carta. Todo comenzaba a tener sentido. La furia de Maite, sus acusaciones de manipulación, su insistencia en que yo era codiciosa. Ella pensaba que yo había robado la herencia de Marcus, susurré. Marcus asintió, y probablemente todavía lo piensa. Me quedé sentada en el pequeño apartamento de Marcus durante lo que pareció una eternidad, sosteniendo los pedazos de mi vida destrozada en mis manos. Las cartas, las fotografías, los documentos. Cada uno era una puñalada en el corazón de la mujer que pensé que era. Necesito confrontar a Maite, dije finalmente, mi voz sonando extraña incluso para mí misma. Marcus se sentó en el borde del sofá, mirándome con cuidado. ¿Estás segura de que está lista para eso? Una vez que abra esa puerta, no podrá cerrarla de nuevo. Pero yo ya había tomado mi decisión. Durante 61 años había vivido mi vida tratando de ser la esposa perfecta, la madre perfecta, la suegra perfecta. Había mantenido la paz, había evitado los conflictos, había fingido no ver las cosas que me incomodaban. Y mire dónde me había llevado eso. Tengo que hacerlo, dije poniéndome de pie. Pero primero necesito preguntarle algo. Marcus asintió. ¿Por qué me está contando todo esto? Después de todos estos años de silencio, después de todo lo que ha sufrido,
¿Por qué arriesgarse a contarme la verdad? Vaciló por un momento. Luego fue hacia la ventana. Porque estoy cansado de vivir con secretos. ¿Y por qué? Se volvió hacia mí. Porque Roberto me pidió que cuidara de usted si algo pasaba. Irónicamente, después de todos estos años de no ser parte de su vida, me pidió que me asegurara de que usted estuviera bien. ¿Él sabía que Maite me iba a tratar así? Lo sospechaba. Sabía que ella pensaría que usted había manipulado el testamento. Y sabía que sin él para protegerla, ella podría hacer cualquier cosa para recuperar lo que creía que le pertenecía. Guardé todas las cartas y fotografías de vuelta en la billetera, pero esta vez la cerré sabiendo exactamente lo que contenía. ¿Vendrá conmigo? Marcus me miró sorprendido. ¿Para confrontar a Maite? Para confrontar a su hermano, dije. Miguel también merece saber la verdad. La casa de Miguel y Maite estaba en un vecindario elegante, una de esas casas nuevas con jardines perfectos y coches caros en la entrada. Había estado allí cientos de veces para cenas familiares, cumpleaños de los niños, noches de juegos. Ahora, parada frente a la puerta principal con Marcus a mi lado, se sentía como territorio enemigo. Toqué el timbre. Escuché pasos adentro, la voz de Maite gritándoles a los niños que bajaran el volumen del televisor. Luego la puerta se abrió. La expresión de Maite cambió instantáneamente cuando me vio. Sus ojos se movieron hacia Marcus, y vi el momento exacto cuando lo reconoció. Su cara se puso pálida. «¿Qué está haciendo aquí?», preguntó, pero ya no estaba mirándome a mí. Sus ojos estaban clavados en Marcus. «Necesitamos hablar», dije. «Los tres». «No tengo nada que hablar con usted. Ya le dije que habíamos terminado». «Maite», dijo Marcus suavemente. «Creo que ya es hora». Ella retrocedió un paso. «No sé de qué estás hablando». «Sí lo sabes», respondió. «Y creo que Miguel también debería saberlo». «¿Miguel está en casa?», pregunté. Maite vaciló, luego gritó hacia adentro. «Miguel, ven acá, ahora». Mi hijo apareció en la puerta momentos después, con Sophie colgada de su brazo y David escondiéndose detrás de sus piernas. Cuando me vio, su expresión se suavizó por un momento. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí?», pensé que habíamos acordado. «Miguel», lo interrumpí, «hay cosas que necesitas saber sobre tu padre. Cosas que Maite ha sabido durante años, pero nunca nos contó». Los ojos de Miguel se movieron entre Maite y yo. Luego se detuvieron en Marcus. «¿Quién es él?», respiré profundamente. «Es tu medio hermano». El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel me miró como si hubiera dicho que aliens habían aterrizado en su jardín. «¿Qué? Tu padre tuvo otro hijo antes de que nosotros nos casáramos. Marcus es ese hijo». Miguel miró a Marcus más cuidadosamente y pude ver el momento cuando notó las similitudes. La misma línea de la mandíbula, los mismos ojos oscuros, la misma manera de inclinar la cabeza cuando estaba pensando. «Eso es imposible», dijo finalmente. «Papá me habría dicho». «Como me habría dicho a mí», respondí, pero no lo hizo, y Maite lo sabía. Todos los ojos se volvieron hacia Maite. Ella estaba de pie en la puerta, aferrándose al marco como si fuera lo único que la mantenía en pie. «Maite», dijo Miguel lentamente, «¿sabías que papá tenía otro hijo?». Ella no respondió inmediatamente. Sus ojos se movían entre nosotros como un animal acorralado buscando una salida. «Respóndeme», insistió Miguel, y por primera vez escuché real autoridad en su voz cuando le hablaba a su esposa. «Sí», susurró finalmente. «Lo sabía». Miguel retrocedió como si ella lo hubiera abofeteado. «¿Durante cuánto tiempo?». «Desde que nos casamos». «Adriana me lo contó». «¿Adriana sabía también?». La mandíbula de Maite se tensó. Adriana sabía muchas cosas. Saqué la billetera de Roberto de mi bolso. «Miguel, hay más, mucho más». Durante la siguiente hora, en la sala de estar donde había jugado con mis nietos tantas veces, le conté a mi hijo toda la verdad. Sobre Marcus, sobre Adriana, sobre los $200,000 que Maite había estado robando, sobre el testamento original que habría dejado todo a Marcus.
Miguel se quedó sentado en completo silencio mientras yo hablaba, ocasionalmente mirando a Maite como si fuera una extraña. Los niños habían sido enviados a sus cuartos después de los primeros minutos, cuando quedó claro que esta no era una conversación para oídos pequeños. Cuando terminé, Miguel se volvió hacia su esposa. ¿Es verdad? ¿Todo? Maite había estado llorando silenciosamente durante la mayor parte de mi relato, pero ahora levantó la cabeza con desafío. ¿Y qué si es verdad? ¿Crees que no tenía derecho a proteger a nuestra familia? Tu padre estaba tirando dinero a un hijo que había abandonado hace años, mientras nosotros luchábamos para pagar la hipoteca. ¿Crees que no tenía derecho a tomar lo que necesitábamos? Eso no era tu decisión, explotó Miguel poniéndose de pie. Y mentirme sobre Marcus, mantenerme alejado de mi propio hermano durante todos estos años. Él no es tu hermano, gritó Maite de vuelta. Es un recordatorio de la vida que tu padre tenía antes de nosotros, antes de que fuéramos una familia. ¿Y Adriana? Preguntó Miguel, su voz peligrosamente baja. ¿30 años de aventura también eran solo recordatorios del pasado? Maite se quedó callada. Sabías que papá la estaba viendo y nunca dijiste nada. Dejaste que mamá viviera una mentira durante décadas. Estaba protegiendo a la familia, insistió Maite. Si tu madre hubiera sabido, se habría divorciado de él. Habrías crecido en un hogar roto. En cambio, crecí en un hogar lleno de mentiras, respondió Miguel amargamente. Se volvió hacia Marcus, que había permanecido callado durante todo el intercambio. Lo siento. Siento mucho que hayas tenido que pasar por esto solo. Marcus asintió. No es tu culpa, Pero es mi responsabilidad ahora, dijo Miguel. Luego me miró. Mamá, siento mucho lo que te dije la semana pasada. Maite me convenció de que habías manipulado a papá, de que eras codiciosa. Debería haber sabido que eso no era verdad. Sentí lágrimas en mis ojos por primera vez en semanas. No sabías, pero debería haberlo sabido. Conozco a mi madre. Sé quién eres. Se volvió hacia Maite, que estaba sentada en el sofá con la cabeza entre las manos. Necesito que te vayas, le dijo. Ella levantó la vista bruscamente. ¿Qué? Necesito tiempo para pensar. Necesito tiempo para procesar todo esto. Y no puedo hacerlo contigo aquí mintiendo y manipulando cada conversación. Miguel, por favor. Los niños. Los niños se quedarán conmigo. Puedes llevarte lo que necesites, pero quiero que te vayas esta noche. Maite me miró con odio puro. Esto es culpa tuya. Viniste aquí y destruiste mi familia. No, dije tranquilamente. Tú destruiste tu familia el día que decidiste construirla sobre mentiras. No, mientras Maite empacaba sus cosas en el piso de arriba, Miguel, Marcus y yo nos quedamos sentados en la sala, tratando de procesar 30 años de secretos y mentiras. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Miguel. Marcus habló primero. No quiero nada del dinero. Roberto me dejó vivir en el apartamento gratis durante 8 años. Ya me dio más de lo que merezco. Eso no es verdad, dije. Mereces ser parte de esta familia. Siempre lo mereciste. Miguel asintió. Mamá tiene razón. Eres mi hermano. Eres tío de Sophie y David. No sé cómo vamos a explicar todo esto, pero vas a ser parte de nuestras vidas desde ahora. Más tarde esa noche, después de que Maite se fuera con una maleta y una promesa de volver por el resto de sus cosas más tarde, después de que los niños fueran acostados con explicaciones vagas sobre por qué mami se iba a quedar en casa de la abuela Adriana por un tiempo, después de que Marcus fuera a casa con planes de volver para la cena del domingo, me senté en mi coche en la entrada de Miguel y lloré. Lloré por los 30 años de mentiras, por el hijo que había perdido y encontrado en el mismo día, por la nuera que había resultado ser una extraña, por el esposo que había muerto sin darme la oportunidad de conocer realmente quién era. Pero también lloré de alivio, porque finalmente sabía la verdad, y por primera vez en meses sentí que tal vez, solo tal vez, podía empezar a reconstruir algo real de los pedazos rotos de mi vida. La verdad dolía, pero las mentiras habían dolido más. Las siguientes 2 semanas pasaron como una neblina extraña.
Miguel había contratado a un abogado para revisar los libros de la empresa de Roberto, y cada día traía nuevas revelaciones sobre el alcance del robo de Maite. No eran solo $200,000, era más, mucho más. Casi $400,000 durante los últimos 8 años, me dijo Miguel cuando vino a visitarme el martes por la tarde. Se veía cansado, como si no hubiera dormido en días. Había estado creando facturas falsas, inflando gastos, incluso cobrando cheques a nombre de proveedores inexistentes. Me senté pesadamente en mi silla de la cocina. $400,000 era una fortuna. Dinero que podría haber pagado el tratamiento médico de Roberto, que podría haber asegurado el futuro de mis nietos. ¿Dónde está ahora?, pregunté. En casa de Adriana, aparentemente. Ha estado enviándome mensajes pidiendo que hablemos, diciendo que puede explicarlo todo. Miguel se pasó las manos por el cabello. No sé si quiero escuchar sus explicaciones. Tal vez deberías, dije suavemente. No para perdonarla, sino para entender cómo pudimos haber sido tan ciegos durante tanto tiempo. Miguel me miró con ojos cansados. ¿Cómo no viste las señales con papá? ¿Nunca sospechaste nada sobre Adriana? Era una pregunta que me había estado atormentando desde que descubrí la verdad. Creo que no quería verlas, admití. Adriana siempre estaba ahí, siempre ayudando. Cuando tu padre trabajaba hasta tarde, ella venía a hacerme compañía. Cuando estaba enferma, ella traía sopa. Pensé que era mi amiga. ¿Y las ausencias de papá? ¿Los viajes de trabajo que duraban más de lo necesario? Tu padre siempre había viajado por trabajo, desde antes de que nos casáramos, y cuando Marcus era pequeño. Me detuve, dándome cuenta de algo. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? Algunos de esos viajes no eran por trabajo, eran para ver a Marcus. Cuando Marcus era adolescente, tu padre a veces desaparecía los fines de semana. Decía que tenía que revisar propiedades o encontrarse con clientes, pero estaba viendo a su hijo. La ironía era dolorosa. Durante años había estado celosa del trabajo de Roberto, de las horas que pasaba lejos de casa. Nunca había imaginado que estaba dividiendo su tiempo entre otra mujer y otro hijo. El timbre sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Miguel fue a responder, y escuché voces en la puerta principal. Cuando regresó, traía a Marcus con él. «Pensé que deberías escuchar esto», dijo Miguel, y había algo extraño en su voz. Marcus se sentó en la mesa de la cocina, pero no me miró directamente. Había algo diferente en él desde nuestra confrontación con Maite. Parecía más ligero de alguna manera, como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros. «He estado pensando mucho sobre todo lo que ha pasado», comenzó, «y creo que hay cosas sobre Maite que ustedes todavía no saben». «¿Qué tipo de cosas?», preguntó Miguel. Marcus vaciló. «Roberto me contó algunas cosas en los últimos meses antes de morir. Cosas sobre por qué Maite realmente se casó contigo». Miguel se tensó. «¿Qué quieres decir?» Adriana le contó a Roberto que Maite había estado investigando a nuestra familia durante meses antes de que te conociera. Sabía sobre el dinero, sobre las propiedades, sobre la empresa. No fue casualidad que se interesara en ti. El color se drenó del rostro de Miguel. «Estás diciendo que todo fue planificado desde el principio». Según lo que Roberto me dijo, sí. Maite sabía exactamente en qué se estaba metiendo cuando te conoció, y Adriana la ayudó. «¿Adriana?», pregunté, sintiendo como si el piso se moviera bajo mis pies otra vez. Marcus asintió. Adriana fue quien le presentó a Maite toda la información sobre la familia. Le dijo sobre Roberto, sobre el dinero, sobre las oportunidades. Y cuando Maite y Miguel se casaron, Adriana se aseguró de que Maite tuviera acceso a la contabilidad de la empresa. «¿Pero por qué?», preguntó Miguel. «¿Por qué Adriana haría algo así?» «Porque necesitaba una aliada», dijo Marcus. «Alguien que la ayudara a mantener su relación con Roberto en secreto. Alguien que se beneficiara de los secretos tanto como ella». La imagen que Marcus estaba pintando era horrible. Adriana, mi supuesta mejor amiga durante décadas, había orquestado todo. Había encontrado a Maite, la había dirigido hacia Miguel, la había ayudado a robar dinero.
todo para proteger su propia aventura secreta. Hay más, continuó Marcus. Roberto me mostró algunos documentos antes de morir. Adriana ha estado presionándolo durante años para que se divorciara de ti. ¿Qué? Las palabras salieron como un susurro. Especialmente en los últimos 5 años. Le decía que ya habían estado juntos por suficiente tiempo, que merecían ser felices abiertamente, que tú nunca tenías que saber sobre mí, que podían inventar alguna historia sobre cómo se conocieron después de su divorcio. Miguel se puso de pie bruscamente, comenzando a caminar por la cocina. Entonces Adriana quería que papá te dejara. Maite quería el dinero de la familia. Y entre las dos estaban destruyendo nuestras vidas desde adentro. Pero Roberto se rehusó, dijo Marcus, especialmente después de su diagnóstico. Le dijo a Adriana que no iba a destrozar su matrimonio en sus últimos meses de vida. ¿Y cómo reaccionó ella?, pregunté. Marcus me miró directamente por primera vez desde que llegó. Según Roberto, amenazó con contarte todo. Sobre mí, sobre su aventura, sobre el dinero de Maite, todo. Para chantajearlo, para forzarlo a tomar una decisión. O se divorciaba de ti y se casaba con ella, o ella se aseguraría de que su mundo perfecto se desmoronara. Pero él murió antes de que pudiera hacer cualquiera de las dos cosas, dijo Miguel. Exactamente. Y ahora Adriana está atrapada. No puede contar los secretos sin implicarse a sí misma y a Maite. Pero tampoco puede fingir que nada pasó. Nos quedamos sentados en silencio por un momento, procesando la magnitud de la traición. No era solo que Roberto hubiera tenido secretos, era que había estado rodeado de personas que estaban activamente trabajando en contra de nuestra familia. ¿Crees que Maite está con Adriana ahora por accidente?, preguntó Miguel finalmente. Marcus negó con la cabeza. Creo que están planeando su próximo movimiento. Como si hubiera sido convocada por nuestras palabras, mi teléfono sonó. El nombre de Adriana apareció en la pantalla. Miguel y Marcus me miraron. Responde, dijo Miguel, pero ponla en altavoz. Con manos temblorosas contesté la llamada. ¿Beatriz? La voz de Adriana sonaba tensa, nerviosa. Necesitamos hablar. Estoy escuchando. No por teléfono, en persona. Hay cosas que necesitas saber sobre Roberto, sobre lo que realmente pasó antes de que muriera. ¿Qué tipo de cosas? Hubo una pausa. Cosas que cambiarán todo lo que piensas que sabes sobre tu matrimonio. Miguel me hizo señas para que siguiera hablando. ¿Dónde quieres encontrarte?, pregunté. En mi casa. Esta noche, a las 8. Y Beatriz, ven sola. La línea se cortó. Miguel inmediatamente comenzó a negar con la cabeza. No vas a ir. Es obviamente una trampa. Tal vez, dije, pero necesito escuchar lo que tiene que decir. Entonces iremos contigo, dijo Marcus. No, si voy con ustedes no hablará, pero si voy sola. Me detuve, una idea formándose en mi mente. ¿Qué tan bueno eres con la tecnología, Miguel? Mi hijo me miró confundido. ¿Por qué? Porque creo que es hora de que Adriana y Maite se den cuenta de que ya no están controlando esta situación. Esa noche, mientras me preparaba para enfrentar a la mujer que había sido mi mejor amiga durante 20 años, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Control. Por primera vez desde que Roberto murió, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Miguel había configurado una aplicación en mi teléfono que grabaría toda la conversación y la enviaría directamente a él y a Marcus. También había una función de localización activa, así que sabrían exactamente dónde estaba en todo momento. Si no tienes noticias de nosotros en 2 horas, llama a la policía, le dije a Miguel mientras me dirigía hacia la puerta. Mamá, me llamó cuando ya estaba en el coche. Ten cuidado, estas mujeres han estado mintiendo durante años. No sabemos de qué son capaces. Mientras conducía hacia la casa de Adriana, pensé en esas palabras. No sabíamos de qué eran capaces, pero estaba a punto de descubrirlo. La casa de Adriana se veía igual que siempre, perfecta, elegante, como algo salido de una revista. Había estado allí cientos de veces durante los últimos 20 años, para cenas, fiestas de cumpleaños, noches de películas. Ahora, parada frente a la puerta principal,
Se sentía como entrar en territorio enemigo. Adriana abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. Se veía diferente, mayor de alguna manera. Su cabello perfecto estaba despeinado, su maquillaje corrido, como si hubiera estado llorando. «Beatriz», dijo, y su voz sonaba aliviada. «Pensé que no vendrías. Aquí estoy». Me guió hacia la sala, la misma sala donde habíamos bebido vino y chismorreado sobre los vecinos tantas noches. Maite estaba sentada en el sofá con los ojos rojos e hinchados. Cuando me vio, apartó la mirada. «Siéntate, por favor», dijo Adriana, señalando hacia el sillón frente al sofá. «Hay cosas que necesitas saber». Me senté, manteniendo mi bolso cerca de mí. Dentro, mi teléfono estaba grabando cada palabra. «Antes de que digas cualquier cosa», comencé, «quiero que sepas que ya sé todo. Sobre Marcus, sobre tu aventura con Roberto, sobre el dinero que Maite robó. Todo». Adriana se sentó pesadamente en una silla. «Entonces, ¿sabes por qué tuvimos que hacer lo que hicimos?» «¿Tuvieron que hacer qué?» «Proteger a nuestras familias, proteger a los niños». Adriana se inclinó hacia adelante. «Beatriz, Roberto iba a destruirlo todo». «¿Destruir qué?» «Tu matrimonio, la estabilidad de Miguel, el futuro de los niños. Iba a contarte sobre Marcus, sobre nosotros, sobre todo». En sus últimos meses se volvió obsesivo con la idea de limpiar su conciencia. Maite habló por primera vez desde que llegué. «Estaba planeando dejarte todo a Marcus, todo, Beatriz, la casa, el dinero, el edificio, iba a dejarnos sin nada». «Eso no es verdad», dije. «Vi el testamento final. Roberto me dejó todo a mí». Adriana y Maite intercambiaron una mirada. «¿Sí?», dijo Adriana lentamente.